Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Con S de Cine, este espacio para analizar y estudiar cine con y para ustedes. En esta ocasión está aquí Humberto Checo presentando a Meli, si gustas hablar, querida. Hola, ¿cómo están? Yo soy Meli. Y bueno, ahora me gustaría que se presentara también quien nos está acompañando, que es Jerry. ¿Qué pedo? A su servicio, joven. Y por otro lado, pues contamos aquí con Prieto. ¿Qué tal, racita? Suscríbanse. Pues bueno, ahora en Sí, esta es cierto. ocasión vamos a ver a un cineasta, vaya, muy controversial y que Sí. la intención de este episodio también, como para ahorrarles el tener que estudiarlo a fondo, pero pues obviamente que también les vamos a compartir las herramientas que usamos para estudiarlo, por si llegaran a interesarse. Y pues bueno, el nombre es David Ward Griffith, ya muy conocido dentro de la cinematografía norteamericana, pero pues qué más que Prieto nos dé una introducción, un contexto, un poco de información sobre lo que aportó a la cinematografía. ¿Qué tal? Bueno, justamente como ya nos lo mencionó el buen Checo, pues vamos a hablar de Griffith, ¿no? Y por qué justamente es que este cuate es considerado o se le menciona en muchos medios como el padre del lenguaje cinematográfico, cuáles realmente fueron sus aportaciones y viéndolo desde que, aunque en ciertas técnicas, pues él no fue el inventor o no fue el primero que las realizó, justamente en nuestras investigaciones logramos encontrar que este cuate potenció precisamente estas técnicas como las llevó a cierto punto de experimentación, ¿no? Desde películas como Nacimiento de una Nación o Intolerancia, hasta justamente lo que menciona un crítico, que es Jim Mitry, que habla de que su madurez en este preciso medio del lenguaje cinematográfico alcanza un punto cumbre, que es la película Delirios Rotos, en la que él nos menciona que es precisamente un film, citándolo, pues claro, un film que bajo las apariencias de un melodrama convertido, el encantamiento posee el implacable rigor de una tragedia y donde sus imágenes sugieren las ideas gracias a una narración cuyo rigor y artificio rematando en el realismo imaginario de un poema. Y también cabe mencionar que esta película es considerada como un precursor para el expresionismo alemán y viendo que una de las atribuciones que se le suelen hacer a Griffith en las cuestiones del lenguaje cinematográfico es precisamente el primer plano o el montaje paralelo, donde vemos que se empieza a desenvolver, inclusive no solo en un ambiente, en un espacio, eh, en el espacio, sino que de manera temporal rompe lo cronológico en películas como Intolerancia, donde él empieza a bailar ya no solamente entre el espacio, sino entre tiempos que distan distan mucho en la cronología y para mezclar esta belleza o subjetividad. Pero para dar pie y que Checo nos comente un poco más fondo, de medio paleta para esto, pues adelante, toma la bola. Ok, bueno, pues, ¿qué les digo? Yo me di a la tarea de investigar un par de textos, entre ellos, películas observadas de cerca, de esta Marilyn Pike, que, pues, dedica su primer capítulo, breve análisis de la historia del cine, a Griffith, precisamente, ¿no? Y bueno, creo que, es muy puntual con las aportaciones que tiene desde los aspectos literarios y teatrales en este cine que ya estaba pasando del primitivismo a una gran industria, ya estaba dejando de ser un cine tan artesanal y más bien era un cine industrial. Y bueno, precisamente en ese capítulo, Fab menciona tres aportaciones que tiene Griffith a la cinematografía. Por un lado, la puesta en escena, como
en relación a las decisiones del director con los actores, pero no solo eso, sino todo lo que implica iluminación, set, props, vestuario, etcétera, ¿no? Por otro lado, está la puesta en cuadro, que ya es refiriéndose a que para Griffith habían objetos profílmicos hasta prestables a que tengan más impulso narrativo a el ser registrados o el darles un primer plano. Y como justamente menciona Fred, ¿no? El close-up como una herramienta que ya se había descubierto en la fotografía, pero que la explotó él con mucho sentido y uso dramático. Por otro lado, y que es donde ya más destaca su aportación, que sería muy comparable a lo que fue Eisenstein por el lado del otro lado del mundo, pues este Griffith, tras tener muchas tomas, vaya esa consideración con el anterior punto de la puesta en cuadro, decide aportar desde los mismos cortes una nueva forma de sentido de montaje, pues enlistando los más destacados, pues estaría el match cut, que es esta congruencia entre planos desde lo espacial, aquí anclándolo mucho a lo teatral, jugar con las miradas, las direcciones y los objetos en movimiento. Por otro lado, también el uso de fade in y fade out, y el iris in y el iris out, sería muy destacado en esa época, pues también, aunque no estaba descubierto por él, logró darles sentidos connotativos. Y el contraplano dentro de un punto de vista contra un close-up, el famoso efecto Kuleshov, que ya se había entendido bastante en el cine soviético, parece que en el cine norteamericano tendría mucho auge. Y por último, el crosscut, que sería esta alternación de narrativas que derivarían al montaje paralelo, que también no aprieto en Intolerancia, pero que hasta cierto punto se puede ver desde el nacimiento de una nación, en estas secuencias de donde el héroe está el supuesto héroe va a salvar a tal personaje mientras está siendo perseguido, pues creo que sería un primer ejemplo de estos elementos técnicos, o más que un montaje paralelo, en ese era un montaje alternado, ¿no? Y pasando al otro texto que investigué de Brunetta Giampiero, pues finalmente ese es el especialista de Griffith. Tan solo pude darme la oportunidad de leer el prólogo, pero quien quiera ahondar más, si es que hay quien quiera ahondar en este tema, puede echarle un ojo a este libro. Es fácil de conseguir y igual en nuestra base de datos encontrarán. Pues él entiende a Griffith como un punto de partida para el modelo de institucional, este famoso modelo norteamericano que hasta cierto punto se ha tomado como una fuerte forma de censura o de adoctrinamiento de la audiovisión, pues finalmente es Griffith este preámbulo, ¿no? Frente a un modelo primitivo que lamentablemente se vio complicado o se tuvo que desarticular o se dislocó por la entrada de cine sonoro, pero es un primer orden del cine clásico Griffith para este autor, como ya habíamos mencionado, de lo artesanal a lo industrial, y por otro lado, la importancia que tiene la noción del raccord, ¿no? De la continuidad en el cine. Y más que nada, pues creo que puedo decir eso en los aspectos técnicos de Porta Griffith, pero al final el sentido de este espacio es que hagamos un análisis más allá de lo técnico y que seamos críticos e incentivar a nuestros escuchas que también vean estos cines con un sentido crítico. Por lo que me gustaría que ahora mismo ya empezaran a hablar un poco de las películas en sí, compañeros, y no sé ustedes qué quieran decir al respecto, del contexto y finalmente de lo que quiere decir estas películas, que desde la dimensión racista ha sido muy, muy, muy analizada. Adelante, Jerry o Meli, quien quiera hablar. Pues quedamos que yo. Adelante, Este, Mix. es que este muchacho, David Wark Griffith,
Yo leí bueno, pues como dos ensayos. Un ensayo que es más biográfico, que va como que medio volando por todos como los trabajos más importantes de este Griffith. Se llama American Film Master, escrito por Iris Barry, que me sentía muy intelectual porque era del 87 y se veía como viejito y me sentía como no sé, como un bibliotecario. Y pues sí, la verdad es que en pocas palabras, Griffith, pues, él supo explotar las herramientas que tenía en el momento para hacer grandes películas en el sentido de que eran muy grandes. Fue de los primeros en usar, pues, pues más del rollo, o sea, más de los rollos normales para crear las películas que ya, pues, con el nacimiento de una nación, pues ya fueron, pues, no me ¿Los acuerdo cuántos Flats? rollos, Ah, como 17 rollos, una cosa así. Pero bueno, este Griffith nació en 1875. Él fue un dramaturgo, escritor, columnista, actor y cuentista. Y de hecho él creció en un pueblillo ahí, no me acuerdo cómo se llama el pueblillo, pero no importa la verdad. El chiste es que él estaba en un teatro que se llama el Templo Masónico Teatro, así se llamaba. Pues sus papás, o sea, él venía de una familia muy conservadora ujú. y Muy también, cristiana, ¿no? ajá, sí, muy, muy, muy cristiano. Él iba a escuela católica en ese entonces. Su papá era un general o un teniente, ¿sí, no? O Ujú. su abuelo. Su papá, Uno de los dos era como, pues sí, su él, del ejército del sur. ajá, y peleó en la guerra civil. Y pues él iba a la escuela de los domingos y él tenía como pues catecismo. Eh, Él tenía como tenía como, él le contaban mucho en su infancia sobre las tradiciones, la importancia de la tradición y la gloria de, de como pues, de que estuviera orgulloso de su linaje, pues. Entonces, él se llevó esto muy como al corazón mientras crecía y él le gustaba mucho, pues como ya dije, él empezó en el teatro. Él estuvo siendo despedido constantemente por los grupos de teatro en el que él estaba. Él pasó del templo masónico a uno que se llama el Auditorio, Teatro de la Avenida, Buckingham. Yo estuvo en muchísimos teatros y siempre lo estuvieron despidiendo y no se podía quedar con solo un trabajo, pero no decían por qué lo despedían tanto o si era problemático y cosas así. Y él se la vivía también vendiendo las obras que él escribía. Él vendió una obra que fue como de sus más exitosas, que se llamaba A Fool and a Girl, un tonto y una chica. Y pues él escribía para una revista, o sí, una revista que se llamaba eh, el Bautista Semanal, la Enciclopedia Británica. Y pues él estuvo viajando por todo Estados Unidos pues mientras crecía. Y pues él estuvo en muchas, como ya dije, en muchas compañías de actuación, eh, tanto así que ya se hartó. Un día dijo, ¿sabes qué? Ya estoy harto que me despidan. Y en 1907 fue cuando le entra a Hollywood y a hacer películas, pero más bien nomás actuaba. Y una vez decía el artículo, el ensayo que Griffith conoció a Edwin S. Porter, donde el estudio Edison, y pues ahí es donde como que lo encontraron y debutó en una película debutó en una película que se llama Eagle's Nest, El Nido del Águila. Y pues sí, se la vivía vendiendo historias, así guiones y cosas así. Y pues, de hecho, algo que me hizo interesante es que ponían cuánto ganaba, que ganaba
$15, como 15, él vendía historias a $15 y le daban $1 al día por actuar. Y así se la pasó. Entonces, un día también se peleó con los estudios donde él estaba. En ese entonces, cuando sacó la película de Eagle's Nest, el estudio Edison se peleó y se fue a otro estudio y es donde empezó a hacer su carrera bien, en el estudio Biograph, que es donde digo que después empezó a vender las historias y tenía trabajo constante como actor. Y él hace su debut como director en una película que se llamaba Las aventuras de Dolly, que se trata de la vida de gitanas. Y en esa película conoce a G.W. Bitzer, que fue su director de fotografía por pues prácticamente el resto de su carrera. Él, Bitzer y Griffith son ellos dos son como, se hicieron compillas, la neta, y nomás querían estar trabajando o sea, entre ellos, pues. Y empezaron, y pues entre ellos colaboraron un chingo, pero así, un chingo. Empezaron a trabajar, también el ensayo hablaba sobre cuánto trabajaban 14 horas al día y tenían el primer contrato que hizo con el estudio Biograph fue $50 semanales, donde hizo 130 películas en un año. Su primer contrato fue de junio de 1908 a diciembre de 1909 y hizo 130 películas. Su segundo contrato hizo 100 películas y ganaba $75 semanales, pero luego ya empezó a pedir por regalías. Y luego tercer contrato, $95. Sí, 95. No, me estoy pasando de lanza. Empezó a pedir, no importa. El chiste es que ya con el cuarto él pedía $75 y conseguía un, $1.75, o sea, no, es 1.75 de las regalías de las películas, o sea, ganaba chingo de dinero después. Y mientras hacía todo esto, siguió siendo dramaturgo, o sea, seguía haciendo obras y las vendía. Y, y Al pues final sí, le fue muy mal, ¿no? O sea, según yo, al final ya no tuvo como su sí, carrera tan chida. sí, no, fue porque este muchacho dijo, él tuvo la maravillosa idea y le dijo a su compadre Bitzer, oye Bitzer, yo quiero hacer una película sobre la guerra civil de Estados Unidos. Y dijo, chido, ¿de dónde te estás basando? Y él dijo, lo quiero hacer de un libro, no sé si lo conozcas, del Klansman. Y pues sí, este libro pues es eso de la historia de la guerra civil, pero desde la perspectiva del Ku Klux Klan. Y, y pues algo que me dio risa es que citan a Bitzer cuando le preguntaron sobre Birth of a Nation, de la película pues del Ku Klux Klan, que él no tenía tanto entusiasmo al hacer la película. Él decía, porque cuando leyó el libro, él dijo, él dijo, a un negro persiguiendo a una mujer blanca, eso parece como otra, le dice salchicha, que parecía otra salchicha. ¿Cómo podrían enseñar esto en el sur? Y, o No sea, entendí. ajá, es que yo tampoco entendí. ¿Te refieres salchicha a que en ese entonces, como dije, estaban haciendo un chingo de películas? Hicieron 130 películas, luego 100 películas, luego 95 películas. O sea, estaban haciendo películas a lo tonto y Griffith y Bitzer decían, no, queremos hacer algo más chido. Y pues fue cuando ya quería hacer el nacimiento de una nación, o viendo lo del negro persiguiendo una mujer blanca, se le decía como otra película mensa. Y, y pues Griffith dijo, no me importa lo que tú digas. Entonces, él tenía como muchísimo entusiasmo para hacer esta película. Y, sí, aquí lo escribí. Él usó 12 rollos para hacer Birth of a Nation. ¿Y qué películas viste, Jerry? De Griffith. Sí.
Hace mucho vi la de Nacimiento de una Nación, porque se supone que todos la debemos de ver, se supone, pero no la recomiendo. Vi Intolerancia, vi Judith de Bertulia, vi Los Mosqueteros ay, güey, Los Mosqueteros del Callejón Cochi. The Musketeers of Pig Alley, así se llama. ¿Y qué te parecieron, Jerry? Ah, sí, ¿cuánto tiempo llevo hablando? No me doy cuenta. Sí, la verdad, Intolerancia la sacó cuando fue la película que sacó después del éxito del Nacimiento de una Nación, porque todo el mundo la amó. Entonces él dijo, no, ahora vamos a hacer, fue como la secuela espiritual. No creo que todo el mundo la haya amado, nada más. No, o dijo sea, eso. en ese entonces tuvo un chingo de éxito. O sea, obviamente no todo el mundo la amó, es lo que decía Vitze, de que cómo vamos a enseñar esto en el sur. O sea, obviamente no todo el mundo la amó y por eso sufrió tanta controversia, pero la gente poderosa le pareció como una muy buena película. Hasta la proyectaron en la Y Casa Blanca, según yo. sí, se supone que es la única película que ha hecho como su estreno en la Casa Blanca, una cosa así, que es de las únicas que han proyectado en la Casa Blanca, porque es un gran honor. Vaya, no, pues ya desde ahí estamos encontrándonos con un contexto bastante extenso. Gracias, Jerry, por Sí, compartirnos eso. es que la verdad Griffith, o sea, la historia de Griffith, y ni siquiera termina, o sea, Birth of a Nation, o sea, después lo invitaron a Europa y una de sus películas fue usada por Lenin para hacer propaganda durante en la Unión Soviética. El nivel de alcance que tuvo este hombre es ridículo, es absurdo. Sí, también Y, Eisenstein dijo que no existiría cine soviético sin Griffith. Vaya. ajá, Y que eso es muy escalofriante considerando pues, finalmente el contexto. que tienen esas películas, ¿no? Que me gustaría que Meli de forma muy, muy concreta, ¿no? Nos dé ese panorama, porque creo que ya hablamos muchísimo del cineasta en sí, de sus aportaciones, Sí. pero Ahora tocan las finalmente, ¿por qué películas. es un cineasta tan cuestionado? Sí, gracias. Importante. Pues, a ver, la película del Nacimiento de una Nación, yo la conocía así por ser una película muy racista, y digo, sabemos que es una película del Ku Klux Klan, pero también más allá de que el mensaje como de la película sea como, los negros no merecen derechos y no merecen ser considerados como ciudadanos normales en Estados Unidos, ¿cómo es representado el racismo en esta película? Y pues Van Dyck, que tiene un texto sobre los discursos ideológicos, habla sobre cómo sobre todo cómo hablamos, ¿no? Pero digo, en este caso también puede ser otras cosas, pero cómo cuando hablamos o las palabras que utilizamos tienen que ver con las cosas que pensamos. Y entonces creo que es muy obvio en la película que la manera en la que son representados los negros es muy diferente a cómo son representados los blancos. También leí un texto que se llama La visión cinematográfica de D.W. Griffith, que habla mucho sobre cómo Griffith, pues, tenía como una representación en sus películas muy clara del bien y el mal, y como el mal, pues, sí solía ser un personaje negro, o como incluso en películas donde hay otro tipo de villanos, por ejemplo, eran judíos o no lo sé, y pues el bien es otro personaje de un contexto muy cristiano, muy conservador, y en la mayoría de sus películas vemos eso, el conservar. Pero bueno, regresando un poco a esta representación del negro, pues a lo largo de la película se les ve como personas tontas, como que no saben razonar. En muchos momentos dicen como no, los negros del norte que ahora tienen libertad van a hacer que los negros del sur
piensen esto, o sea, como si no tuvieran esa capacidad de pensar por sí solos, son agresivos. Y otra cosa también es cómo se representa la manera, o sea, cómo hablan los negros en esta película, y creo que es una idea que se tiene todavía en la actualidad, cómo hablan, cómo se supone que hablan los negros, como en un lenguaje muy coloquial, muy callejero. Y digo, esta película es muda, ¿no? Pero están los intertítulos, que son como estos pequeños textos que salen para decir los diálogos o escribir ciertas cosas. Y en ellos, pues simplemente la manera en la que se supone que hablan los negros es muy diferente a como hablan los blancos. Am, ¿Qué otras cosas tenemos? Pues el único negro, en este caso negra, que es buena en la película de Griffith, es aquella que quiere seguir siendo esclava. Es la única que no se le como da una connotación negativa. Todos los demás sí. Y digo, hay muchas otras cosas racistas que puedo seguir diciendo, como que en un momento en el que se supone que van y votan para ver si se pueden casar con mujeres blancas, y que de hecho dicen como hubo puros negros, y como remarcan eso como si hubiera tenido que haber gente blanca a votar, pues simplemente se representan a todos, o sea, todos los negros que están ahí se quitan los zapatos como si fueran sucios, como si no tuvieran modales o no lo sé, como si fueran muy flojos, no están prestando atención, están ahí sentados nada más. Y muchas, muchas, muchas otras cosas como un negro que quiere casarse con una mujer blanca, y que entonces la mujer, tratando de huir, termina muriendo. Y todo esto de la representación de cómo, o sea, simplemente Griffith pone como una aberración eso de casarse con una mujer blanca, ¿no? O sea, es como no, o sea, ni siquiera dice un porqué, solamente es como él se quiere casar con una mujer blanca y ya, eso simplemente por sí solo aparentemente es una aberración. Y también, por ejemplo, el único blanco, digo, el único negro que tiene como, que no es tan tonto como los demás, es mulato, o sea, es mitad blanco, y tiene un puesto político. Y otra cosa es la representación de los blancos, ¿no? Los blancos que apoyan a esta idea de la liberación de los negros, y que en este caso un político que se supone que fue el presidente después de Lincoln, que le dio este poder a este político mulato, es representado como ingenuo, básicamente, como que el personaje que es parte del Ku Klux Klan y que también fue a la guerra y todo este tipo de cosas, el personaje principal no confía de este mulato. Y hay una escena en la que simplemente el mulato va caminando por la calle y lo saluda, y el personaje, el protagonista, el héroe, lo ve así horrible porque lo saludó. Y básicamente es como, o sea, Pues claro. sí, es claro, es como este racismo que está en la película. Pero Y ¿cómo se atreve un negro a saludarte en sí, la calle? Es no, como, terrible. güey, ¿cómo se atreve? ¿Con qué? Finalmente Por, es Sí, su, por supuesto que la mujer blanca se murió. Lo estaba persiguiendo un negro. parece chiste, pero finalmente es Es una, que sí es lo que pasa, güey. sí, es una terrible situación la que se ve, es una película que justifica Ujú. matanzas tan Sí, sí, crueles sí, como sí, esta. eso creo que esa es la peor parte de todo, ¿no? Como el héroe es el Ku Klux Klan, güey, y como, o sea, hay una parte en la que, ajá, justo como se supone que el negro mató a la mujer, eh, que digo, ella como que se cayó, pero bueno, y a partir de que el negro hace eso, el Ku Klux Klan va por él y lo matan y lo ponen en la puerta de alguien, así su cuerpo, y eso está visto como bien, o sea, no pasó nada, en ningún momento nadie hizo algo malo, era lo que había que hacer, había que matar a este güey, ¿no? Y pues esa es un poco la ideología aparentemente del Ku Klux Klan, ¿no? Como matar todo, todas Sí, estas como este personas. tipo de venganza, ¿no? Y es como pensar en las fotos, en las cosas que hacían, como a personas inocentes y Ujú, quemarlas vivas, desnudarlas, la humillación. Pues es absurdo pensar que hay una película que dice que una película tan culturalmente importante y, o sea,
que es estudiada hoy en día y cuya como estructura, como la manera que presentan al bueno y al malo es pues sí, o sea, es algo que todavía se ve, pues. O sea, que es Sí, una película que, se sigue estudiando. ajá, y deja muchísimo para estudiar. Y pues es terrible. Y otro pecado que tiene es que dura 3 horas. Y eso no debería. Precisamente por eso este espacio Justo, lo ¿Cómo? desarrollamos para facilitarles a nuestros escuchas que el tener que Sí, confrontar este tipo de obras por su duración, su peso, como también por que realmente lo que importa, las connotaciones que tiene demasiado violentas. ujú, Y yo quisiera como justamente vincularlo a algo que a mí siempre me ha incomodado, bueno, no siempre, sino desde que empecé a estudiar este cine de Griffith, y es que no solo es en el culto que tiene sus películas, sino directamente en lo técnico. O sea, esta secuencia que mencioné previamente del montaje alternante, en el que se ve a un héroe, a un modelo de héroe yendo al rescate de la damisela en peligros y que llegue justamente en el momento de clímax donde está a punto de ser atacada por el malo. O sea, finalmente ese modelo se sigue reproduciendo en el cine norteamericano actual y no sé si me pueden negar que hasta cierto punto con los superhéroes, o sea, qué tanta diferencia sí, hay entonces de un hombre enmascarado que vemos que en esta película es Ku Klux y que va supuestamente a impartir sus valores y su forma de justicia en la sociedad, ¿no? Y que se sigue reproduciendo, y incluso también en cuestiones de gran ajá, producción. Intolerancia es una película que escenas de violencia y de acción y o sea, el midpoint de la película justamente es la caída de Babilonia y dura más de 40 minutos a partir de esa mitad y es toda una gran secuencia que para los que les interesa el diseño de producción, la dirección de arte, pues vaya, creo que es un muy buen referente, otro pero, rollo. pero por otro lado es a partir de dónde se está contando este tipo de mitos, ¿no? Y este tipo de narrativas, pues es un poco espeluznante pensar que no, ese eco sigue todavía muy presente. Y bueno, eso yo lo digo a mi forma de conclusión, pero no sé ustedes qué quieran decir por sus lados. no, sí, yo, bueno, no sé si Jerry quería decir algo, pero rescatando un poco lo que dijo Jerry, de cómo se sigue viendo y se sigue estudiando todo esto, cuando terminé de ver El agradable señor Spike Lee, y en ella, bueno, Spike Lee es un director, afroamericano, negro, que ha hecho películas antirracistas, y en una de ellas, de Black Klansman, pues pone una escena del nacimiento de unos integrantes del Ku Klux Klan viendo la película del nacimiento de una nación. Y entonces en esta entrevista le dicen, oye, ¿qué opinas del nacimiento de una nación? Y Spike Lee dice, oh, bueno, yo estudié en la NYU, en la Universidad de Nueva York, y a mí me pusieron esta película y el profesor nada más alabó y alabó y alabó toda la técnica de Griffith, pero en ningún momento hablaron de lo social. Y algo así decía Spike Lee, ¿no? Como que está bien si se le reconoce a Griffith las cosas que hizo, pero cómo, o sea, y bueno, esto ya hablando de mí, ¿cómo vamos a separar? Yo creo que no se puede separar el artista del arte, sobre todo cuando el arte de por sí ya está hablando como de cosas tan violentas. Y pues sí, no lo sé. Creo que o sea, yo pienso que sí, está bien si a lo mejor decimos, bueno, okey, Griffith hizo estas cosas, pero también no podemos hablar de él sin hablar de todo lo que hizo, porque finalmente, como ya nos contó, Prieto, hubo una no solamente es que este güey dijera algo racista, como a lo mejor es lo que por lo cual cancelamos a la gente hoy en día, por decir como algo racista, sino que literalmente hubo básicamente un resurgimiento del Ku Klux Klan a partir de esta película, o que por lo menos se usaba, para invitar a la gente a formar parte de este movimiento, ¿no? Y que lo que vemos en las películas, y en las cosas, sí sigue teniendo un efecto en la gente. Y, pues sí, o sea, yo creo que si hacemos cine, lo hacemos para verlo y para compartirlo,
si no mal recuerdo, y podrá corregirme Checo, pero cuando, o sea, se considera que los Lumière fueron como los primeros que hicieron, o sea, que cuando hicieron el cinematógrafo se podía proyectar, ¿no? Y por eso es que a partir de ahí se considera cine, porque puede proyectar. Y entonces, finalmente, bueno, no lo sé, pero el punto es que el compartir es parte importante de, y finalmente la gente lo termina viendo. Y por eso creo que simplemente, y digo, en cualquier arte no se puede separar lo social. Yo creo que está bien si los que nos escuchan, si es que hay alguien escuchándonos hablar de Griffith en este momento, pues yo creo que también está bien si como decisión política, aunque estudiemos cine o que nos guste mucho, decidimos no ver a Griffith, o si lo vemos, analicemos este tipo de cosas, pero que también yo creo que siempre que hablemos siempre hay que mencionar que fue un güey muy racista y que fue un güey como, o sea, no solamente racista, sino que ayudó a que estas ideas pues siguieran existiendo y justificándose durante muchos años más. Y Sí, eso es lo claro. que pienso yo. No, y pues racismo y misoginia también, Sí, obviamente. sí, sí, sí. Entonces, yo nomás quería decir que, o sea, leí dos textos. El otro texto hablaba sobre em, la diferencia, o sea, cuándo se empezó a decir que el cine era una obra era arte o cuándo era nomás un espectáculo, porque antes lo comparaban con el circo, ya ni teatro, pues, porque era un lugar donde ni siquiera necesitabas estar usando zapatos y, o sea, era en el piso y, o sea, en ese entonces, pues, el cine, pues sí, era la gente estaba gritando durante la película, se vendía comida durante la película, es otra experiencia completamente a la de ahora. Y lo que se hace muy importante es eso, pues, si vas a hacer arte, no es arte si no estás diciendo algo. Pues, entonces, el hecho que consideren el nacimiento de una nación como, sí, entonces el cine sí puede ser arte. Ujú. ¿Por qué? Porque tiene todos estos mensajes de discriminación, de ya los tocamos por mucho tiempo aquí. Entonces, claro que sí y hay también la glorificación de la guerra, que es, uf, Estados Unidos, ah, viva la guerra. O sea, es intolerancia, pues ya lo dijiste, Checo, 20 minutos de gente muriendo y vemos como, por ejemplo, que se sacrifica por el bien de los demás para, pues, no importa, el chiste es que en la intolerancia también en la de Babilonia se trata de que se muere alguien, es una historia tipo Mulan más o menos, donde una mujer que se llama la pequeña niña de la montaña se viste de soldado y no me acuerdo, creo que, pues, o sea, nomás empieza a ver como todo el mundo todo el mundo empieza a morir alrededor de ella, pero no es tratado como las películas que es como de más o menos de ahora, que es como, mira el sufrimiento que causa la guerra. No, mira el sufrimiento que causa la guerra, los malos están siendo, los malos están perdiendo. Pues sí, es eso, pues, o sea, no deberías separar el arte del artista, porque, en fin, lo que está tratando de decirte el artista está en su arte. Ujú, claro, sí. Y Muy bien bueno, dicho, yo amigo por parte Jerry. de, de, de mi, de mi conclusión y apelando a todos los maravillosos comentarios que hizo aquí el panel de especialistas, pues yo quisiera, Güey, tú también eres, quisiera deja mencionar. la modestia al lado. Y aquí ya no hay modestia. Bueno, aquí nosotros, el panel de especialistas. Arre. O justamente lo que mencionan, ¿no? De lo que es el arte y el artista, o sea, de su obra, pues hay que tener clara la visión, ¿no? No hay que irnos, obviamente como todos los artistas, Griffith tiene sus vicios y sus virtudes, y podemos, yo creo que enumerar una mayor cantidad de vicios, que en este caso, pues es apelar a la idea de un cuate que viene de la derrota, desde que su padre, pues, pierde, ¿no? En esta batalla de la guerra de secesión de Estados Unidos,
de lo que son los confederados contra la Unión, los confederados siendo los estados del sur, pelaban precisamente la idea del esclavismo. O sea, ellos decían, no quiero perder a mi negrito porque pues imagínate, ¿cómo voy a huevonear a gusto? Pues no puedes, ¿verdad? Entonces, en esta visión clara de cómo él, digamos, a modo de niño enojado, que dice, ay, pues la guerra de secesión me quitó esto, pero yo como era del sur, pues esta es mi visión. Justamente apenas iniciar la película de Birth of a Nation, tú te encuentras con un texto que ya te dice de qué va a tratar la película, que nos dice justamente esto. La traída de africanos a América plantó la semilla de desunión. O sea, justo en ese momento empiezas a ver, de aquí se van a jalar completamente, ¿no? Y lo importante es rescatar todas las virtudes que tiene Griffith, que pues podemos decir que es un artista con gran talento que supo explotar sus elementos, sus herramientas, todo el equipo, pero que desgraciadamente, y hay que decirlo porque tampoco es que tuvo que desarrollarse en este contexto social al que le tocó ajustarse, a vanagloriar, a idolatrar a su padre, que lo pierde él a los 10 años. Y entonces, justamente ya lo menciona Meli, es marcar la visión de que el cine nos debe contar algo, ¿no? Entonces, apelar a la unión, apelar obviamente a que no existan esta clase de prácticas y obviamente amor el hecho de que resurjan esta clase de sociedades que lo que hacen apelan a las ideas de odio, a las ideas de racismo, a las ideas que debemos sacarlas poco a poco, pero pues obviamente es una idea que verlo, pero desde un ámbito muy objetivo y justamente desde lo que es los tecnicismos y lo que ofrece el armazón y no tanto lo que está contando, ¿no? Digo, pero es importante también meditar qué demonios está diciendo ese güey y pues no darle siempre la razón. Pues finalmente es tener ese equilibrio, ¿no? O sea, yo no puedo decir o no puedo estar totalmente de acuerdo con que el cine es 50% teoría, 50% técnica. En general no puedo decir eso de ningún arte, pero sí hay algo de decir que hay que darle una misma importancia a ambas dimensiones, ¿no? Y pues desde lo técnico se va diciendo muchas cosas sociales y desde lo social también empiezan muchas decisiones técnicas. Entonces, pues espero este espacio de diálogo te haya interesado a los que nos están escuchando, espero también a nosotros como equipo hayamos desarrollado más aprendizajes. Finalmente, no solo se trata de que quienes nos escuchen aprendan, sino también ustedes como equipo. Yes. Este es el primer cierre de bloque que tendremos, entonces tal vez haya un espacio de tiempo en lo que salgan los siguientes episodios para los que nos estén escuchando, pero bueno, ya vamos vamos a tener nuevas dinámicas para los siguientes episodios. Espero les haya gustado esta primera parte de nuestro podcast, de nuestro conversatorio. Y más que nada, yo agradezco su escucha y me despido. No sé ustedes quieran decir algo más. Gracias, por Checo. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias por No, adelante. No, yo nomás quiero decir que si nos están escuchando, muchísimas gracias por escucharnos. La verdad es que creo que nos falta decir lo que dijo Prieto al principio de suscríbanse, pero sí, porque Ay, gracias al hermano de Jerry por editar. sí, hay que agradecer Exacto. mi hermano, que ¿Cómo se es llama? Bernardo, porque Gracias, Bernardo. Sí, muchas gracias él se ocupó de la postproducción del primer episodio y pues vale la pena decir que se la rifó porque Pues, estamos grabando en Zoom y está cabrón. Sí, no, también, pues muchas gracias a tu carnal y pues yo también agradezco al público que nos estuvo siguiendo todos Nos va a estos, seguir, seguramente nos van a ver muchas personas y nos van a seguir toda la vida. Y yo la neta, con lo que comenta Checo, creo que ahorita como que me prendió el switch
de que justamente yo tampoco creo que hay como un equilibrio, ¿no? 50-50 de técnica y del contenido que se está tratando. Y creo que yo me voy justamente pensando en que ningún arte, ninguna clase de expresión, ninguna muestra o lo que sea puede predominar sobre el bien de las personas. Entonces, primero hay que atender a eso y ya después, pues sí hacemos lo que queramos en el ámbito artístico, ¿verdad? Y yo creo que es con lo que me voy yo. Pues bueno, Gracias, Prieto. Está bien. muy, Sí, muy buena esa reflexión. Entonces, sí. pues con eso cerramos. Muchas gracias por escucharnos en este primer bloque de Con ese destino. Hasta Bye la bye. Bye.